Le damos lectura a su palabra. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El sol te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. En esta mañana el tema del mensaje se llama El Señor es tu guardador. Y que lo podamos creer en esta mañana. Ustedes saben, mis hermanos, que en mi familia tengo a una pequeña gimnasta. Ella hace gimnasia artística. Ella se inició en este deporte a los 4 años. Y más allá de la habilidad física que ella tiene, lo que es más importante es adquirir disciplina, reglas y técnicas para poder avanzar de nivel y sumar nuevos aparatos. Del aparato que en esta mañana vamos a hablar es de la viga de equilibrio. La viga de equilibrio es como un caballete donde las gimnastas dan vueltas, hacen diferentes piruetas, pero siempre teniendo un punto fijo. Con una mezcla de fuerza, gracia y precisión, exige un enfoque absoluto en la viga de equilibrio. Este aparato estrecho y desafiante representa más que una prueba de habilidades físicas. Simboliza también las dificultades y retos que enfrentamos en la vida, mis hermanos. En el entrenamiento, los gimnastas aprenden que el secreto para triunfar no es fijar la mirada constantemente en la viga, sino mantener una perspectiva amplia y un propósito mayor. De manera similar, en nuestra vida diaria podemos aplicar esta enseñanza al comprender que no debemos obsesionarnos con los problemas inmediatos, sino confiar en quién es el superior. En la gimnasia de la fe, nuestra mirada debe estar fija y puesta en Dios, quien, nuestro Padre amoroso, nos guía con amor y nos da equilibrio en medio de cualquier desafío, mis hermanos. Así como una gimnasta desarrolla confianza en sus movimientos, al mirar hacia adelante con seguridad, también nosotros podemos avanzar con fe, sabiendo que Dios nos sostiene incluso en los momentos más inestables. Esta conexión entre la disciplina deportiva y el Evangelio nos invita a reflexionar dónde está nuestra mirada mientras enfrentamos nuestras pruebas. ¿A dónde buscamos ayuda? Puesto que nuestra tendencia a poner la mirada en las cosas temporales y caer en debilidad fácilmente, el Salmo 121 nos invita a dirigir nuestra mirada hacia Dios, mis hermanos, quien es nuestro guardador, fiel, que protege nuestra vida en todo momento. Y esta verdad se encuentra en Cristo, mis hermanos, quien vino al mundo para salvarnos, sostenernos y guiarnos hacia la vida eterna. Este salmo que acabamos de leer no solo asegura la protección divina, sino que nos invita a confiar plenamente en el Señor, quien nunca descansa en su cuidado amoroso por nosotros. En esta mañana explicaré el contexto de este Salmo, el 121. Veremos 3 puntos. El segundo punto, veremos a través de los versos 6 maneras en que Dios nos cuida, extrayendo del pasaje las palabras como resbale, guarda, adormecerá, dormirá, sombra, herirá y protegerá, y cómo estas palabras conectan con el Evangelio. Y punto número 3, consideraremos unas aplicaciones para nuestras vidas.
Mis hermanos, si ustedes ven en el Salmo, abajo del título dice Cántico de Ascenso Gradual en algunas Biblias, otros dice Ascenso Gradual. Y este Salmo es uno de estos. Del Salmo 120 al 134 son los cánticos de ascenso gradual. Y usted preguntará, ¿y qué quiere decir el cántico de ascenso gradual? Mi hermano, estos cánticos eran entonados por los israelitas mientras peregrinaban hacia Jerusalén a las festividades anuales. Ellos 3 veces al año subían al monte, al templo, a adorar al Señor. Y estos, del Salmo 120 al 134, eran los cánticos que ellos entonaban cuando viajaban. La fiesta era la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estos salmos podrían haber sido recitados individualmente o entre varias personas. Si ustedes ven en el Salmo 124, lo vamos para que... Salmo 124, dice, no solamente lo recitaban individualmente, sino en comunidad. Empieza diciendo, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, que lo diga ahora Israel, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, como que alguien lo recitaba y las demás personas lo respondían. Iban todos recitando estos salmos. Este salmo les recordaba a los peregrinos que el Dios de Israel, quien creó los cielos y la tierra, era su guardián en todo momento. Si yo les pregunto qué es lo que es peregrino, capaz que algunos sepan y capaz que otros no. Por ejemplo, los niños, si yo les preguntara qué es lo que es peregrino, peregrinaje, no deben saber. Peregrino es una persona que emprende un viaje generalmente largo, y de esto habla este salmo, con un propósito espiritual, religioso o personal. Este viaje, conocido como peregrinación, suele tener como destino un lugar considerado sagrado o de especial significado, como un santuario, templo o un lugar histórico. Entonces esto es el peregrino, de esto habla estos salmos, del peregrinaje que hacía el pueblo de Israel hacia el templo a adorar a Dios. Para ver la parte geográfica de Jerusalén, Jerusalén está situada en una región montañosa, por lo que los peregrinos tenían que subir físicamente hacia el monte, hacia la ciudad. El camino era arduo y lleno de desafíos, tanto desafíos naturales como desafíos humanos. Los desafíos naturales que ellos tenían, los riesgos que corrían ellos, eran que se podían encontrar con los terrenos rocosos. Le comentaba a Alejandro, por ejemplo, uno cuando ha ido a la montaña o a alguien que ha tenido la experiencia de subir el Cerro Arco, el terreno es muy escarpado, resbaloso, hay pinches, hay bichos, arañas que se encuentran y es peligroso. Imagínense a las personas que caminaban hacia el templo a adorar a Dios. Por eso ellos confiaban que el Creador de los cielos y la tierra era el que los cuidaba en el camino. Otro de los desafíos humanos que ellos corrían riesgo era que, como la gente sabía que ellos iban a adorar a Dios, muchos bandidos se escondían para robarles, para matarlos. Entonces, la verdad que era difícil subir a adorar a Dios. El clima también era uno de los temas, porque no era un viaje de un solo día, de 2 horas, era un largo camino que tenían que hacer. Este salmo, mis hermanos, expresa la confianza del peregrino en que Dios es su protector en medio de los riesgos del viaje. Una de las palabras clave en este salmo es guardar o guardarás. Este término enfatiza el carácter vigilante y protector de Dios. Los israelitas veían en este salmo una afirmación de que mientras viajaban hacia el templo, Dios estaba cuidándolos día y noche. Este salmo refleja la confianza plena en la protección y el cuidado de Dios, quien es descrito como un guardián fiel e infatigable.
En sus versos el salmista expresa con su seguridad de que en medio de las dificultades y desafíos de la vida, Dios siempre estará presente para brindarnos ayuda y resguardo, mis hermanos. El Salmo comienza diciendo: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mis hermanos, hoy en día nuestra peregrinación no es geográfica. Nuestra peregrinación es espiritual. Nos dirigimos hacia la vida eterna. Un viaje que también está lleno de pruebas, tentaciones y dificultades, al igual que los israelitas tenían que pasar. Nosotros debemos enfrentar las montañas y valles de la vida, que a menudo representan los desafíos espirituales, las luchas internas y las tentaciones que este mundo nos ofrece. Durante este viaje, nuestra fe en Dios y en su protección es fundamental, ya que los peligros actuales son espirituales, mis hermanos, como el pecado, la tentación, la falta de fe y las tribulaciones de la vida diaria. La palabra resbale, la número 1, dice el Salmo: no permitirá que tu pie resbale. Mis hermanos, el concepto de resbalar habla de caer, de perder el equilibrio y la estabilidad. En el contexto del peregrinaje, resbalar era una amenaza real debido al terreno, lo que decíamos recién, que era muy peligroso, escarpado, el clima, un montón de cosas que tenían que sortear ellos. Y espiritualmente, resbalar puede referirse a caer en pecado, a perder nuestra firmeza en la fe o a ser tentados por el mundo y sus distracciones. Pero mis hermanos, escuchen lo que dice el Salmo 66, versículo 9. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Mis hermanos, en el Evangelio Jesús nos llama a mantenernos firmes y no caer en la tentación. Y los invito a que abran su Biblia en Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Vamos a estar viendo varios pasajes de Mateo, así que dice su palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Mis hermanos, el mismo Jesús enfrentó las tentaciones en el desierto, pero Él permaneció firme, demostrando que con la ayuda de Dios podemos resistir las caídas espirituales. En Mateo 7, 24 al 27, dice su palabra: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca.
Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Mis hermanos, Jesús nos habla de construir nuestra vida sobre la roca, es decir, sobre su palabra, para que no caigamos cuando vengan las dificultades y los problemas. Proverbios 3:23 dice: entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Seguimos avanzando con la segunda palabra, la palabra guarda. Dice el versículo: no se adormecerá el que te guarda. Mis hermanos, el verbo guardar en el Salmo se refiere a vigilar, proteger y cuidar. Y Dios es descrito como el guardián vigilante, el guardián constante que nunca se duerme ni desvía su mirada ni su atención de su pueblo. Es una seguridad completa saber que Él está siempre vigilante. En el Evangelio, Jesús, el buen pastor que cuida sus ovejas, dice en Juan 10:10, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mis hermanos, sepan que Dios está siempre atento a sus hijos, a sus seguidores, guiándolos, protegiéndolos de los peligros. Y Jesús también nos promete que nadie nos arrebatará de su mano. Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Mis hermanos, esto nos garantiza que estamos bajo su constante protección y cuidado. Y en esta mañana a los papás, ambos padres, los animo a que confíen en que Dios es el que guarda de sus hijos, incluso cuando no estén con ellos. Muchas veces queremos estar en control de todo, pero el que está en control de todo es el Señor. Descansen en la soberanía del Señor, que Él es el que cuida a nuestros hijos. Enseñen a sus hijos a reconocer a Dios como su protector y que puedan acudir a Él en confianza. Y a los niños aquí presentes, sepan que pueden sentirse seguros al saber que Dios siempre los cuida. Incluso en los momentos que se sientan solos o asustados, sepan que Dios no descansa, Él siempre tiene puesta su mirada en nosotros. La tercera palabra es adormecerá. Dice el versículo, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y cuenta una historia oriental que una pobre mujer fue una vez al sultán y pidió compensación por la pérdida de su de cierta propiedad. El sultán le pregunta, ¿cómo la perdiste? Me dormí, fue la respuesta, y el ladrón entró en mi casa. ¿Por qué te dormiste? Pregunta el sultán. Me dormí porque creía que tú estabas despierto. El sultán, complacido con la respuesta de la mujer, ordenó que se le restituyera la posesión perdida. Mis hermanos, aunque esto sea una ficción legal, lo cierto es que la figura de Dios como protector constante es crucial en este salmo. A diferencia de nosotros como seres humanos que necesitamos descansar, que necesitamos dormir, necesitamos a veces, como decimos, dar una pestañada, el Señor no hace nada de eso. Él está siempre mirándonos. Dios siempre está alerta y dispuesto a proteger a su pueblo. Él vela por nosotros día y noche sin interrupciones, mis hermanos. En el Evangelio podemos ver la diferencia entre la humanidad de Jesús y su divinidad. Los invito a abrir en Mateo 8, 24 y 27. Acá es un claro ejemplo de la humanidad de Jesús y su poder divino. En Mateo 8, 24 al 27. Dice su palabra. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús
estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Mis hermanos, vemos acá en el pasaje que cuando Jesús duerme en la barca durante la tormenta, los discípulos temen por sus vidas. Pero cuando Jesús despierta, Él calma la tormenta, demostrando que, aunque Él haya asumido la humanidad, su poder divino nunca duerme. Jesús siempre está presente, aunque a veces pueda parecer que no responda a nuestras peticiones de inmediato, mis hermanos. Niños, otra vez animarlos a que puedan dormir tranquilos. Muchas veces pedimos que prender una luz porque tenemos miedo. Sepan que el Señor tiene su mirada puesta en ustedes y que Él nunca duerme y está cuidándolos incluso mientras ustedes descansan. La palabra número 4, sombra. Dice: el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. La sombra es un símbolo de protección, especialmente en tiempos de calor. Y ayer yo justo estaba repasando el mensaje y veía ayer que ayer hizo 38, no sé, 38, en el micro me figuraba 40 grados. Y en el momento que estaba el sol así a pleno, al ratito las nubes. Y eso es el Señor. Eso es la protección del Señor. Yo sé que muchos nos fatigamos con el sol, no nos ponemos muchas veces de mal humor, pero el Señor es tan bueno y misericordioso que a veces no vemos esas cosas grandiosas que Él hace, que en el momento que estamos sufriendo el calor, una nube, un agua y calma nuestro calor. Estar a la sombra de alguien significa estar bajo su cuidado y resguardo, lejos de los peligros que el sol o el calor podrían causar. En el Salmo, Dios es descrito como nuestra sombra, proporcionando refugio y descanso para nuestras vidas. Y Jesús mismo nos ofrece descanso y refugio a sus hijos. En Mateo 11, 28 al 30, dice su palabra: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mi hermano, en estas cosas simples, como le decía el calor de ayer, que podamos ser agradecidos, pedir al Señor su protección, confiemos en el Señor, que Él siempre está dispuesto a escucharnos. Él está siempre atento a su mirada en nosotros. Al igual que la sombra que ofrece protección, Jesús nos ofrece su refugio, mis hermanos, donde podemos hallar paz en medio de las tribulaciones. Él es nuestro refugio, dice el Salmo, y en Él encontramos descanso. Y en esta mañana otra vez una palabra de ánimo a los papás aquí presentes. Los animo a que encuentren refugio en Dios en los momentos de cansancio emocional o espiritual al criar a sus hijos. Muchas veces vemos que nuestros hijos se nos van de control en algunas cosas. Descansen en el Señor, mis hermanos. Tenemos la tarea de enseñar a nuestros hijos cómo tienen que adorar a Dios, de llevarlos, de discipular a nuestros hijos, de que conozcan a Dios, que tengan temor de Él. Enseñen a sus hijos a orar, a que ellos también busquen protección del Señor, mis hermanos, en los momentos que se sientan tristes, inseguros, con miedo, en diferentes situaciones, que ellos sepan que pueden confiar en Dios. La otra palabra, la número 5, herirá. Dice: el sol no te herirá de día ni la luna de noche. Y cuenta Spurgeon
que en los cielos sin nubes del oriente, en que la luna brilla con mucha claridad, dice que los efectos sobre el cuerpo humano pueden ser muy perjudiciales, como lo es el sol. La luna también lo es. Dice que los habitantes de estos países toman medidas de precaución para no exponerse tanto a su influencia. Vieron que para el oriente andan muchos con turbantes, que se tapan las cabezas, es también por una protección sobre el sol y la luna. Dice que como ellos duermen mucho al aire libre, tienen cuidado en cubrirse bien la cabeza y la cara, y que se ha demostrado que la luna afecta tanto como el sol y puede causar ceguera durante un tiempo y deformación en los rasgos faciales. Dice que los marineros conocen este hecho muy bien. Dice que un oficial que con frecuencia cuando navegaba entre los trópicos veía a los capitanes del barco despertar a los oficiales que se habían quedado dormidos bajo la luna. Y dice que en realidad él se presenció más de una vez a muchos marineros con la cara toda desfigurada, dice, y desorientados. Dice que la luna causa lo mismo que el sol, como una insolación que les causa a sus vidas. Y dice que la vista podía quedar dañada, que cuando ellos lo despertaban no sabían que no podían ver. Dice que su opinión era que con la larga exposición que ellos tenían hacia la luna, dice que su mente podía quedar gravemente afectada. Y en este capítulo, el sol y la luna simbolizan los peligros y las amenazas constantes que pueden fatigarnos o dañarnos, mis hermanos. Pero el Salmo asegura que el Señor nos protegerá de esos peligros, incluyendo los más extremos. Y en el Evangelio vemos que Jesús también fue herido, pero fue herido por nuestros pecados, mis hermanos, para nuestra salvación. En Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Mis hermanos, aunque el sol y la luna puedan presentar las aflicciones externas, el verdadero peligro en nuestras vidas son el pecado. Pero fue herido en Jesús, en esa cruz, que Jesús sufrió por nosotros para que podamos encontrar salvación y liberación del pecado y de la muerte. La palabra número 6, protegerá. Dice, el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mis hermanos, Dios no solo nos guarda nuestros pasos, sino también nuestra alma, lo que esto implica una protección íntegra, tanto lo físico como lo espiritual. Su protección es total. Dice el versículo que nos guardará de todo mal, es de todo, no de algunas cosas, de todo mal, desde los peligros inmediatos hasta los peligros eternos. Y en el Evangelio Jesús ofrece protección no solo en esta vida, sino también en la vida eterna. En Juan 17:15, cuando Jesús ora al Padre, dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y acá vemos que la protección de Dios no es solo para los momentos de dificultad terrenal, mis hermanos, sino también para la salvación eterna. A través de su sacrificio, Él nos guarda de la condena eterna y nos promete vida en abundancia. Juan 10:10 dice, su palabra, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Sigue diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, el Salmo 121 dice que el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
Esto nos transmite un mensaje de confianza en la protección divina. Este versículo declara que Dios cuida cada aspecto de nuestra vida, tanto en nuestras acciones cotidianas como en nuestros pasos futuros. Esto es una afirmación de su constante presencia y fidelidad. Por eso recién las palabras de ánimo a los papás, a los niños, que confíen en el Señor, que busquen de Él. Dice tu salida y tu entrada. Esta frase simboliza todas las actividades de la vida, mis hermanos. Tanto el comienzo como en el final de cualquier jornada, de alguna misión, de alguna etapa. Esto representa el ciclo completo de nuestras experiencias y esfuerzos. Y sigue diciendo desde ahora y para siempre. Mis hermanos, esto refuerza la idea de la eternidad del cuidado de Dios. Su cuidado no es temporal y no es ilimitado. No es limitado, sino que es por siempre. Su protección es constante y abarca toda nuestra existencia, mis hermanos. Esto garantiza la seguridad y salvación de aquellos que confían en Él. Además, en Mateo 28 dice, Jesús promete estar con nosotros, mis hermanos, todos los días hasta el fin del mundo. Y acá nos muestra esa misma fidelidad y cuidado perpetuo que el Salmo describe en todo el capítulo. El Salmo 121, versículo 8, también encuentra resonancia en la enseñanza de Jesús sobre la providencia divina, mis hermanos. En Mateo 6:25, donde nos anima a no preocuparnos por el mañana, confiando en que Dios cuida de todas nuestras necesidades. Esto nos conecta a la promesa del Salmo con la invitación de Jesús a vivir con fe y confianza en el cuidado amoroso del Padre. Mis hermanos, este Salmo representa a Dios como un protector constante, capaz de cuidar a su pueblo de todo mal. En el Evangelio, este mismo protector es revelado a través de Jesucristo, quien no solo nos guarda en nuestras pruebas, sino que también nos ofrece protección eterna contra el pecado y la muerte. La protección de Dios, ya sea del sol, la luna o cualquier otro mal, se cumple plenamente en Jesús, que nos da descanso, nos guarda y nos conduce hacia la vida eterna. Mis hermanos, para ir terminando, consideraremos unas aplicaciones para nuestras vidas. Para los papás aquí presentes, recuerden que aunque los desafíos de la vida familiar sean grandes, confíen en que Dios les dará la fuerza y sabiduría para guiar a sus hijos. Él es quien guarda sus pasos y los protege. Pongan sus preocupaciones en manos de Dios, sabiendo que Él nunca duerme, que Él nunca descansa, ni deja de cuidar a su familia. Para los niños, pidan al Señor valentía contra el miedo. Este salmo nos ayuda a enfrentar nuevos desafíos, como el inicio de la escuela o algún cambio en sus vidas, y tengan la certeza de que Dios está siempre cuidándolos. Dios es nuestro Padre perfecto que siempre está con ustedes, niños, cuidándolos y guiándolos. ¿Y de qué manera podemos confiar en Él? Reconociéndolo, que Él es el que nos cuida, orando al Señor, pidiéndole en oración que Él los proteja. Muchas veces los papás no van a estar presentes, pero sepan que nuestro Padre Celestial, el Creador del cielo y la tierra, es el que los está cuidando. Y para todos aquí presentes, mis hermanos, los animo a que vivan con la certeza de que así como Dios guardó al pueblo de Israel, Él guarda nuestras vidas hoy, guiándonos hacia la vida eterna, a través
de su Hijo Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos. Esto nos invita a caminar confiados, sabiendo que aunque enfrentemos peligros o pruebas, tenemos en Dios a nuestro refugio y protector. Mis hermanos, que Dios los bendiga mucho y sepan que el Señor es su guardador. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Tú nos ayudas a confiar en ti, Señor, a poner la mirada en ti, Señor. No en el piso, no en el monte, sino la mirada puesta en ti, Señor. Que sabemos que la ayuda viene de ti, Señor. De tú, Señor, quien creaste los cielos y la tierra, Señor. Podemos estar confiados, Señor, de que nada se te escapa de tu mano, Señor, de tu mirada. Señor, gracias porque podemos estar confiados, Señor, de que tú también nos cuidas, Señor, nuestra alma para la vida eterna, Señor. Señor, podremos pasar situaciones, circunstancias, falta de fe, pero que podamos ir confiadamente ante ti, Señor, sabiendo que eres tú el que siempre nos cuida y cuida nuestra alma, Señor, para la vida eterna. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.